Hola, bienvenidas y bienvenidos a la séptima temporada del podcast del Faro Educativo. Hablemos de política y educación, que nos invita a mirar de frente la política detrás de la escuela, las decisiones que moldean lo que ocurre en las aulas, aunque no siempre las veamos. Vamos a hablar de política educativa sin miedo, de cómo se diseñan las políticas educativas, cómo se financian, cómo se evalúan y cómo podemos, como ciudadanas y ciudadanos, entenderlas y pedirles a nuestros gobiernos que éstas ayuden a mejorar las oportunidades educativas para todos. Porque cuando entendemos la política que da forma a la educación, entendemos también cómo se construye o se limita el derecho a aprender en nuestro país. Muy buena tarde, muy buen día, sea la hora que nos escuchan. Pues estamos comenzando la séptima temporada del podcast del Faro Educativo y esta temporada queremos hablar de la política detrás de la escuela. Vamos a hacer muchas entrevistas y creo que va a ser una temporada muy interesante. Espero que nos acompañen. Mi nombre es Arcelia Martínez y bueno, les quiero decir eh, una pregunta sencilla, ¿no? Con la que me gustaría comenzar esta temporada. Que pensemos quién decide lo que pasa en las escuelas de este país. ¿Quién define qué se enseña, cómo se enseña, qué se financia, qué se le da presupuesto, qué se ignora? Aunque no siempre lo parezca, buena parte de estas decisiones está escrita en negro sobre blanco, en papel, en un documento que se llama Programa Sectorial de Educación. Y hoy quiero contarles qué es esto del Programa Sectorial de Educación, por qué existe, qué promete y sobre todo qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la escuela de tus hijos, con tu comunidad, ¿no? Con las oportunidades educativas que tienen las nuevas generaciones o que tuvieron las anteriores. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría eh, hablar de algo importante, es hablar de política sin miedo, ¿no? Y me gustaría comenzar diciendo esto, ¿no? Hablar de política educativa no es hablar de partidos o de campañas o de grillas. Hablar de política es hablar de decisiones colectivas sobre la vida en común, ¿no? Es hablar del mundo en el que van a crecer y a vivir nuestras hijas e hijos. Es hablar de lo que un gobierno, no importa el color que sea, promete hacer, ¿no? Y de la que la sociedad tiene derecho a exigir. Durante mucho tiempo nos enseñaron a temer la palabra política, ¿no? Pero la política bien entendida es simplemente decidir juntas y juntos cómo queremos vivir y qué estamos dispuestos a hacer para lograr vivir de esa manera, ¿no? Y bueno, pues obviamente en educación todas y todos somos parte, docentes, estudiantes, familias, autoridades, ciudadanía en general. Por eso esta temporada es una invitación a perderle el miedo a la política, a poder hablar y opinar de política educativa, a entenderla, a cuestionarla, a usarla como una herramienta que nos permite construir una ciudadanía crítica. Y bueno, pues dicho esto, empecemos por decir que es un programa sectorial, ¿no? Cada sexenio, la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación legal de publicar un programa sectorial. Y lo mismo pasa en el sector salud, en el programa sectorial de salud o en otros ramos. Un programa sectorial es un documento que toma las grandes metas del país, ¿no? O sea, parte del Plan Nacional de Desarrollo y los aterriza específicamente para cada sector, estas grandes metas, ¿no? En este podcast y en el Faro, pues hablamos de la política educativa, ¿no? Entonces, no es poesía, no es discurso, es un instrumento de planeación del gobierno o del Estado mexicano, como lo quieran ver, ¿no? Un mapa de ruta que nos dice qué se quiere lograr en 6 años, que nos plantea estrategias, acciones y también que coloca algunos indicadores para medir si si podemos valorar que se cumplieron o no al final de cada sexenio estos objetivos. Y bueno, a veces es un documento extenso, puede ser muy técnico y por supuesto puede ser árido, ¿no? Entonces, por eso es como, ¿a quién le importa estudiar el programa sectorial, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y lo vamos a ir dialogando a lo largo de esta temporada,
es la ventana, ¿no? Para mirar las prioridades del sistema educativo y las prioridades de cada administración en turno, de cada gobierno, justamente entre lo que se promete hacer y lo que queda fuera, lo que se invisibiliza o lo que no se prioriza, lo que también no se deja en el tintero. Y aquí quiero hacer otra pausa, porque algo que probablemente varias personas dirán o estarán pensando, colegas con los que he dialogado, por ahí tendremos un invitado que es muy escéptico del programa sectorial, de las posibilidades de cambio que puede dar un documento de esta naturaleza. Pero bueno, los programas sectoriales, pues, como documentos de gobierno, pues son promesas, ¿no? Eh, que en principio plantean estas posibilidades, ¿no? Quienes dicen que no sirven para mucho, ¿no? O para nada, ¿no? Tienen algún punto en el sentido de que si pensamos en promesas que no se cumplen, en metas que no se miden, en diagnósticos que se repiten sexenio tras sexenio, de problemáticas que siguen sin resolverse, pues entonces da mucha desesperanza, ¿no? También es verdad que si no sabemos ni entendemos qué promete el Estado, pues no tenemos posibilidad de exigir nada, ¿no? De pedir cuentas, ¿no? De involucrarnos de manera más activa y no pasiva como ciudadanos. Y claramente lo que no se exige, pues se evapora, ¿no? Así que más que defender o atacar a este documento, ¿no? Quiero en esta temporada y empezando por hoy, ayudar a traducirlo, abrirlo, usarlo como punto de partida para la conversación pública. Eh, bueno, vamos a hablar del último programa sectorial, que son, bueno, cada sexenio se establece, decía, este documento de planeación específica por sector, ¿no? Y en el caso del educativo, pues normalmente el primer año de gobierno se plantea el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que trae las metas de todos los sectores económicos, políticos, sociales, y el programa sectorial de educación, pues es un cachito de ese Plan Nacional de Desarrollo. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, bueno, sale el primer año y los programas sectoriales tienen un tiempo para parecer un poquito más extenso, ¿no? Porque se deriva, no tienen que estar armonizados con este Plan Nacional de Desarrollo. El programa para el sexenio actual se plantea de 2025, sale este año, el 5 de septiembre, y tiene una vigencia hasta el 2030. Nuestro mapa de ruta de aquí a 5 años más, ¿no? Si ustedes revisan el documento, tiene 6 objetivos prioritarios, 33 estrategias y 279 líneas de acción. Entonces, por promesas y planteamientos de cosas que se van a hacer, no quedamos cortos, ¿no? Pero quisiera ir más allá de esta primera numeralia, porque detrás de esta, pues hay decisiones reales sobre la vida educativa del país, ¿no? Entonces, fíjense, el objetivo 1 se propone ampliar la oferta educativa y reducir las brechas, ¿no? En educación. Y aquí hay un dato que debería alarmarnos. Solo 4% de las niñas y los niños menores de 3 años accede a educación inicial, aunque es obligatoria, ¿no? Desde el año 2019, cuando se reformó el artículo tercero constitucional y hubo una reforma educativa muy importante. Bueno, el programa en este objetivo pues también promete ampliar la cobertura, ¿no? Y aquí es importante decir que no es un número, ¿no? Es la vida de millones de niñas y niños cuyo desarrollo depende de ese acceso temprano, ¿no? En este caso, si no tenemos más que el 4% de las niñas y niños en educación inicial, pues estamos teniendo un comienzo desventajoso, ¿no? Por decirlo menos. Si vamos al objetivo 2, acuérdense que son 6, eh, habla de ingreso, permanencia y conclusión de los estudios, ¿no? Propone universalizar las becas y reducir el abandono. Desde hace más de un sexenio, desde hace varios sexenios, tenemos como una política muy importante el país, las becas educativas, ¿no? Concretamente, el diagnóstico que sustenta esta propuesta de becas, ¿no? Para reducir el abandono, pues da cuenta, ¿no? De que hay millones de adolescentes que están fuera del sistema. Pero bueno, aquí la crítica o la primera crítica que podríamos empezar a hacer es
saber que el abandono no se resuelve solo con una beca, ¿no? Porque detrás de cada historia de abandono hay pobreza, hay violencia, hay problemas de salud emocional y hay aprendizajes rezagados, lo que te llevan eventualmente justo a dejar la escuela. Entonces, no la beca sería eh, insuficiente, ¿no? Para atender todos estos problemas que señalé de forma general, ¿no? Un tercer objetivo es la revalorización docente, ¿no? Y aquí el documento dice algo que es muy importante, ¿no? Pero también lo plantea de manera insuficiente, ¿no? Porque la intención de revalorizar al magisterio no es clara, ¿no? Los indicadores elegidos no miden acompañamiento, ni formación continua, ni las condiciones laborales de los profesores. Se miden, por ejemplo, cuántos docentes tienen posgrado. Y si bien esto es importante, pues es una parte apenas pequeñita del problema de formación, ¿no? O sea, la formación tiene que ocurrir a lo largo de nuestra vida y el Estado estaría encargado, debería estar encargado de proveerla y con la mejor calidad, ¿no? En el objetivo 4 que habla sobre todo de infraestructura y entornos escolares, tenemos otro dato, ¿no? Por ejemplo, solo 40.4% de las primarias y secundarias tienen internet en el país, ¿no? Y de estas, solo 26.2% está adaptada para estudiantes con alguna discapacidad. Y estas, de nueva cuenta, no son solo cifras. Estamos hablando de escuelas y comunidades reales, de niñas y niños que no tienen las mejores oportunidades para el aprendizaje, porque el aprendizaje también depende de las condiciones, de las estructuras eh, física, educativa, la infraestructura, los mobiliario, el equipamiento. Todo eso ayuda o no a mejorar las oportunidades para el aprendizaje. El objetivo 5 nos habla de ambientes inclusivos, sanos y seguros. Y nada más a vuelo de pájaro, ¿no? Aquí el programa se propone atender la violencia, la discriminación, las adicciones, ¿no? Pero si se fijan en los indicadores que se incluyen, solo está el de obesidad, ¿no? Entonces, quienes trabajamos en educación sabemos que la violencia escolar, que el propio documento describe como preocupante, necesita ser medida, ¿no? Para poder atenderse. Entonces, bueno, no es que no sea importante la obesidad, es muy importante mirar qué está pasando en términos de obesidad, pero hay otras cosas, ahí atiende el objetivo de ambientes sanos, ¿no? Pero toda falta la parte de ambientes inclusivos, ambientes seguros. Entonces, bueno, aquí vamos como un recorrido muy rápido, ¿no? Tendremos más oportunidad a lo largo de la temporada de dialogar sobre estos objetivos y sobre acciones concretas de política pública, ¿no? Y cierro con los objetivos. El último objetivo es el sexto, es la cultura física y el deporte. Apela, ¿no? A una mejora en esta parte, ¿no? Y sin duda hay unas buenas intenciones en este objetivo, pero bueno, este objetivo justamente requiere mucha coordinación intersectorial, ¿no? Entre el sector salud, el sector educativo y, por supuesto, los gobiernos locales, ¿no? Si no, bueno, muchas cosas quedarán en aspiración. Aquí nada más un recuento muy breve de los 6 objetivos. Entonces, bueno, hay por propuestas, al menos contenidas en este documento, pues no nos quedamos cortos, hay cosas bien interesantes, ¿no? Pero aquí lo importante sería ver cómo conectar todo esto con la vida cotidiana, ¿no? Y entonces quisiera como traducir lo que se propone en el programa a lo cotidiano, ¿no? Cuando el programa habla de infraestructura, está hablando de si la escuela a la que van nuestros hijos tendrá baños dignos o no, ¿no? Cuando se habla de permanencia, se está hablando de si tu hija, tu hijo va a poder terminar la secundaria, la preparatoria o la carrera, o si se quedará truncada su trayectoria escolar, ¿no? Cuando se habla de violencia, estamos pensando también, ¿no? O deberíamos pensar en si nuestras hijas regresarán tranquilas a casa, ¿no? Si nuestros hijos no sufrirán acoso o bullying, ¿no? Cuando se habla de revalorización docente, estaríamos hablando de si la maestra que está trabajando en la Sierra de Puebla o en la costa michoacana o en una escuela urbana en la Ciudad de México o en otra ciudad o en una comunidad rural, ¿no?
tiene herramientas para enseñar mejor, ¿no? O sea, revalorar, ¿qué es revalorar? ¿No? Cuando pensamos en revalorar tenemos las mejores herramientas, el mejor acompañamiento para hacer de mejor manera nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esa revalorización, ¿no? Sin duda, el reto más importante del programa, de este programa o de cualquier programa sectorial de otros sectores, es la implementación, ¿no? Si uno hace un análisis a primera vista de estos objetivos, es coherente, ¿no? El programa es técnicamente coherente. Y bueno, para eso los invito a revisar el apunte número 53 del Faro Educativo, donde tenemos un pequeño análisis de esta coherencia del programa, ¿no? Y el verdadero reto no parece ser su diseño, ¿no? Sino su capacidad de hacerse realidad, ¿no? Y ahí entran factores muy importantes de los que vamos a hablar a lo largo de la temporada. El tema del presupuesto, ¿cuánto presupuesto se le asigna a cada uno de estos objetivos, ¿no? Si realmente los objetivos se traducen en propuestas concretas, más que solo en un enunciado, sino en políticas, ¿no? Presupuestarias, ¿no? Eh, si hay mecanismos para darle seguimiento a las acciones que se proponen y transparencia, por supuesto, para que cualquiera pueda enterarse y saber si se está atendiendo la propuesta que se hace, ¿no? Eh, y evidentemente del presupuesto no pasar a la acción y a la implementación, o sea, ya que hay presupuesto para operar cierta acción específica, ¿no? Eh, mirar los resultados de esa acción específica, ¿no? Entonces, bueno, son como muchas capas de análisis. El análisis de política educativa implica mirar intenciones en estos discursos, implica mirar acciones, ¿no? Coherencia en las acciones que estén diseñadas a partir de un diagnóstico e implica mirar también presupuestos, ¿no? Porque pues, sin presupuesto pues queda más en buenas intenciones y esa asignación presupuestal y esa operación de una acción, ¿qué resultado nos está dando, ¿no? Entonces, bueno, son como muchos puntos sobre los que podemos conversar cuando hacemos análisis de política. Y me gustaría como ir cerrando, ¿no? ¿Por qué debería importarnos un documento como el programa sectorial? Porque lo que está escrito ahí afecta directamente la vida de millones de personas. ¿Sabían que nuestro sistema educativo tiene cerca de 36 millones de estudiantes? 36 almas, ¿no? 36 millones de personas, de vidas que están en construcción y cuyas oportunidades a lo largo de su vida van a depender mucho de lo que los dé el sistema educativo, ¿no? Entonces, la política educativa no es una abstracción, es una fuerza que entra en las aulas, que determina cuántos maestros hay, eh, qué tan bien formados están, ¿no? ¿Qué materiales les llegan a la escuela? Pensemos en libros de texto, en mesabancos, en pintarrones, en tecnología, en conectividad a Internet, ¿no? También hay que pensar en las desigualdades, si se corrigen o se profundizan, ¿no? Y en ese sentido, pues saber de política pública, yo hablo del tema educativo, pero en general saber de política pública es un acto de ciudadanía, ¿no? La educación es demasiado importante como para dejarla solo en manos de nuestros gobiernos. Nos debería apelar a interesar a todos, ¿no? Y creo que también es demasiado importante para no exigir, ¿no? A nuestros gobiernos, insisto, del color de la camiseta que sea, que cumplan con lo que se promete en estos documentos, ¿no? Y bueno, pues este primer episodio introductorio es solo el inicio. En las próximas semanas tendremos especialistas en análisis de política y gasto educativo, en análisis de equidad, gente experta en formación docente, en evaluación educativa. Y con nuestras invitadas e invitados vamos a reflexionar sobre cómo analizar una política educativa sin perdernos en el tecnicismo, ¿no? Ahora sí que los ciudadanos de a pie, ¿cómo podemos involucrarnos más? ¿Qué indicadores importan de verdad? ¿Cómo saber si algo es viable o solo es discurso? En esta era de la superinformación, ¿no? Tener como más cuidado
con lo que se está diciendo y mirar qué queda nada más en papel y qué si realmente tiene como un mejor curso y se traduce en acciones concretas. ¿Dónde deberíamos poner la lupa como ciudadanía? Es otra de las preguntas que tendremos, con las que dialogaré con mis invitadas e invitados. Pues vamos a aprender juntas y juntos a leer, a interpretar y a cuestionar la política educativa, porque aunque no lo creamos, todos hacemos política cuando nos importa la educación. Bueno, pues soy Arcelia Martínez. Gracias por escuchar el Faro Educativo, este podcast, y nos escuchamos en el próximo episodio.